Desde hace una semana, la atención política y periodística se centra, ustedes saben, en la decisión del gobierno de iniciar acciones para rescindir el contrato firmado en el periodo anterior con el astillero español Cardama para la compra de 2 patrulleras oceánicas. Pero, conviene saberlo, la cobertura de prensa no se da solo en Uruguay, sino también en Galicia, donde todos los días hay nuevas notas en la prensa local sobre, por ejemplo, las expectativas del constructor de los buques que busca salvar el negocio con Uruguay. El diario más antiguo de España, El Faro de Vigo, ha seguido muy de cerca el proceso de esta operación, documentando incluso cada instancia de las obras. Y quien ha tenido a su cargo esta cobertura es Adrián Amoedo, periodista especializado en el área naval. Con él vamos a conversar en los próximos minutos para conocer esta historia, para conocer el otro ángulo de esta historia, para enterarnos de cómo se sigue esta historia desde el otro lado del océano Atlántico. Por ejemplo, ¿cuánto pesa el astillero Cardama en la economía de esa ciudad? ¿Cómo se vive allí esta noticia pensando en el empleo y en el futuro? ¿Qué impacto tiene en Vigo la eventual caída de este contrato? Son algunas de las preguntas que yo por lo menos tengo en mi lista. Adrián, buenos días, buen mediodía para ti, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Vamos a describir brevemente a la ciudad de Vigo. Está ubicada en el noroeste del territorio de España, sobre las Rías Bajas y el Océano Atlántico. 33 kilómetros al norte de la frontera con Portugal, tiene unos 300.000 habitantes. ¿Qué agregarías tú? Bueno, Vigo, todos los datos que has dado son totalmente ciertos, evidentemente. Pero bueno, hay importancias, ¿no?, que destacar de Vigo. Vigo es la principal ciudad del noroeste de toda España, por volumen de población y también por industria. Por ejemplo, en Vigo está la principal fábrica de coches de toda España, que es de Stellantis Vigo. Y bueno, es una ciudad que es referencia en toda Europa a nivel pesquero. Nació prácticamente de la pesca y, como es evidente, con la pesca viene vinculada también la actividad naval, ¿no?, tanto de fabricación de barcos como de reparación. Por lo tanto, la industria naval es centenaria. Yo decía que la población es de 300.000 habitantes, pero si consideramos el área metropolitana ya vamos a casi 500.000, ¿no? Sí, bueno, a su alrededor hay grandes poblaciones que nosotros, por ejemplo, en el periódico le acostumbramos a decir Vigo y su área de influencia, ¿no? Vigo al final está en una ría, conocida también por sus bateas, ¿no?, que producen mejillón, y del otro lado de la ría hay grandes poblaciones también muy vinculadas, por ejemplo, tanto a la pesca como a la industria naval. Uh-huh. A los habitantes de la ciudad se le dice vigueses. Ah, vigueses. Y una anotación más, el puerto de Vigo está muy vinculado con esta otra zona del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque desde allí partieron durante varias décadas miles de emigrantes gallegos que vinieron a buscar una nueva vida en Sudamérica y en particular en Uruguay. Tanto es así que en el puerto de Vigo existe un monumento al emigrante, que capaz que ahora ponemos en pantalla, un monumento que además es muy conmovedor, ¿no? Sí, bueno, son un par de monumentos, de hecho, en el mismo lugar, del hombre que se va con su maleta, ¿no?, hacia lo que sería la estación marítima, y unas figuras que le despiden, ¿no? Se supone su mujer, hijos. Bueno, una realidad que afectó a toda Galicia, la Galicia sobre todo de la posguerra civil, y que, bueno, sí, emigraron a Uruguay, también a Cuba, Brasil, Argentina, un poco a toda Sudamérica, donde también la facilidad del idioma, ¿no?, les permitía, bueno, buscar una salida, progresar y eventualmente regresar, ¿no?, con sus familias. Después de hacer esta ubicación rápida de la ciudad de Vigo, vayamos acercándonos al tema que nos convoca. ¿Cuánto pesa la industria naval? ¿Cuánto pesan los astilleros en la economía de la ciudad de Vigo, concretamente?
La economía de la ciudad de Vigo está muy, muy distorsionada por lo que es lo que decía antes, la fábrica de coches, ¿no? Stellantis Vigo, porque Stellantis solo son 6.000 trabajadores, pero alrededor tiene también una industria de proveedores muy grande y el puerto, por ejemplo, sus principales exportaciones son de coches. Pero claro, la industria naval es centenaria, como le decía antes, y igual que hay astilleros, hay también auxiliares navales, que les llamamos, ¿no? Las empresas pues de tubería, de muebles, de cablería, de refrigeraciones, bueno. Y el problema que tiene la industria naval aquí en Vigo es que ha decaído en los últimos años porque hay astilleros de grandísimo calado que han caído. Por ejemplo, Hijos de J. Barreras, que era un astillero también de más de 100 años, era el astillero privado más grande de España, y desapareció. Su lugar lo retomó otra empresa que se llama Armón, quizá le suene porque ha hecho, por ejemplo, buques oceanográficos para Argentina, sus vecinos. Y luego, claro, tiene un paso importante a nivel de empleo. Por ejemplo, el astillero Armón, que heredó estas instalaciones, ocupa más o menos a 700 personas, entre personal local, personal propio, perdón, y de las auxiliares. Cardama, en este caso, por ejemplo, que es entiendo que es el que nos ocupa, es también un astillero muy histórico y que el año que viene cumplirá 110 años de historia. Uh-huh. Vigo tiene entonces hoy más de 10 astilleros, ¿verdad? Sí, no. Vigo tiene, como grandes astilleros, tiene el que le mencionaba, Armón Vigo, que se divide entre Armón Vigo y Astillero Ría de Vigo. Tiene Freire Shipyard, que este año precisamente está aniversario, 130 años. Y luego está tanto Cardama como Metal Ships, como Astillero San Enrique, que en los últimos años han tenido menos actividad de construcción naval, pero que sí que están muy activos en la reparación naval. Luego hay una serie de astilleros más pequeños que se encargan de barcos pues, tipo de prácticos, patrulleras pequeñas para la policía o la Guardia Civil de aquí de España, también para las que protegen la agencia tributaria, ¿no? De aduanas. Pero hablamos de embarcaciones más pequeñas, de menos de 20 metros. Uh-huh. Sí, digo a continuación lo obvio, ¿no? La actividad en los astilleros es muy variada, quedó dicho al pasar, incluye reparaciones por un lado y por otro construcciones. Y en cuanto a construcción, bueno, construcción de naves de guerra, de barcos pesqueros, de yates de pasajeros, de cruceros, ¿no? Sí, lo comentaba antes, como Vigo nació un poco de la pesca, ¿no? Y de la actividad de conservera y de transformación de pescado, evidentemente la construcción de pesqueros es referencia a Vigo. Y con el paso de los años, esa actividad, aunque hoy se mantiene, los astilleros han tenido que diversificar porque al final hay mucha competencia, tanto de otras partes de Europa como de fuera, que están fabricando también sus pesqueros, haciendo su hueco, ¿no? Y, por ejemplo, el naval de aquí se ha especializado mucho en barcos de alto valor añadido. Es decir, por ejemplo, los que mencionaba antes, mencionaba usted yates, pero también buques oceanográficos que son muy complicados o multipropósitos que tienen varias tareas, ¿no? De rescate o lucha contra la polución, ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos años? ¿Por qué se dieron esos cierres de astilleros que tú mencionabas? Bueno, desde inicios de siglo podríamos decir que desaparecieron 4 grandes astilleros. Uno en la localidad vecina de Marín, que hoy lo ocupa Nodosa, que también es un astillero que fabrica, bueno, lo contamos como de Vigo y su área, ¿no? Aunque sea una otra localidad cercana, que por ejemplo está muy especializado en pesqueros. Y luego está el que hoy es Armón, que Armón es un grupo de otra zona de España, de Asturias, más del norte, adquirió un astillero que también había caído aquí. Estos astilleros son Astilleros Santo Domingo y Astilleros MCIES. Pero más reciente en el tiempo, los que cayeron son Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano. Lo fácil sería decir que es por cuestiones de gestión, ¿no? De gestión empresarial, de malas decisiones, de que se atraganta quizás algún contrato para el que igual no estaban preparados, como puede ser el caso de Barreras, que se metió en el nicho de los cruceros de lujo o de ultralujo, se llegó a decir en su momento,
y se atascó, se vio atrapado con problemas económicos. Al final también hay factores exteriores, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la normativa que le llamamos del tax lease, que es a nivel europeo y que, bueno, empresas y incluso la propia administración de Holanda denunció a España por una serie de ayudas fiscales para la construcción de barcos, que luego acabó afectando a los astilleros. O sea, las razones son varias, pero bueno, evidentemente siempre se puede haber ese componente de mala decisión empresarial en alguno de los casos. Y para terminar de repasar el sector de los astilleros en Vigo, ¿cuántos trabajadores se desempeñan en este rubro allí? Es complicado porque no hay una cifra oficial, pero hablamos de miles, porque las auxiliares arrastran a un montón de trabajadores, tantos que hay problemas de falta de mano de obra. Las empresas acusan mucha falta de soldadores, de caldereros, de una serie de profesiones muy específicas para las que no encuentran reemplazo a la generación actual. Y siempre se dice la frase de que Vigo se construyen barcos y se reparan barcos, pero de tener la mano de obra se podrían construir y reparar más barcos. Ajá, qué interesante. Es complicado porque los astilleros, ya le digo, tienen normalmente una plantilla propia corta, hablamos de entre 50 y 70, como mucho 100 trabajadores, pero luego son las auxiliares las que acuden a esos centros de trabajo, a esas factorías, a hacer sus partes de los barcos. Ajá. Sí, veía que en su pico de actividad el sector llegó a dar trabajo a 6.000 personas, ¿puede ser? Puede ser, sí. Es una cifra muy realista. En una ciudad, decíamos, de 300.000 habitantes. Sí, y muy marcada por la industria de la automoción desde los años 60. Bien. Yendo ahora a Cardama, el astillero que obtuvo este contrato con Uruguay. Ya quedó dicho, tiene una trayectoria de más de 100 años, pero ¿cómo se ubica en el ranking de los astilleros de Vigo? ¿Es una empresa chica, mediana, grande? Es que los astilleros de Vigo son todos de carácter mediano, no hay uno que sea grande. Quizás el más grande sea Armón, pero porque es un grupo que también está en otras partes de España, ¿no? Tiene 2 factorías en Asturias, tienen otra en el norte de Galicia y aquí en Vigo tiene 2 desde hace 3 años. Luego, evidentemente, cada uno van por rachas. Cardama, por ejemplo, tuvo una época en la que construía varios barcos a la vez, luego tuvo una época en la que se centró más en reparaciones. Freire, a lo mejor, ahora, por ejemplo, está con un gran volumen de trabajo, pero hace 10 años igual no tanto, y compaginaban 2 barcos como mucho a la vez. Metal Chips llegó a construir también barcos y barcos muy grandes. Hablamos para la industria petrolera, offshore y demás. Y, por ejemplo, lleva, diría que más de 5 años sin construir un barco. Por eso es complicado analizar la industria naval en términos de capacidad de trabajo o de incluso de facturación, porque cuando tú logras un contrato, y ahora lo saben porque lo están hablando mucho en Uruguay, ¿no? Los famosos hitos. Con cada hito viene un pago, entonces puede ser que el último pago sean 25 millones, pero que en el año te compute como 4 o 8. Entonces la facturación es complicada analizar de año a año. No, preguntaba esto porque llamó la atención que el director y propietario de Cardama, Mario Cardama, dice que él se ocupa personalmente de trámites administrativos que uno imaginaría que corresponden, no sé, a gerentes o funcionarios de la empresa. Por ejemplo, él contaba que fue él quien se olvidó de enviarle el mail que tenía que mandar al gobierno uruguayo en septiembre, notificando la renovación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sí, bueno, yo he hablado con Mario Cardama estos días evidentemente sobre el tema, porque igual que le preguntan en Uruguay y ha salido en muchos medios en Uruguay, nosotros también hacemos lo nuestro, ¿no? Y entiendo que el resto de medios de mi zona o de Galicia harán lo propio. Sí, quizás sí que pueda llamar la atención de que esas tareas, podríamos definir como críticas, ¿no? A nivel de gestión que dependan igual solo de una persona y que esa persona además sea el dueño último o el principal representante legal de la empresa. Pero a nivel de capacidad de personal, esos más de 50, creo que andan en 60 trabajadores ahora Cardama, no es muy diferente al nivel de trabajadores propios que tienen el resto de astilleros. ¿Cómo es ese número? Perdón, porque fue dicho muy rápido. ¿Cómo es ese número de trabajadores? Sí, el año pasado, según sus cuentas oficiales, creo que eran 52 trabajadores, pero con la activación del contrato de Uruguay, recuerdo que habían fichado, en una entrevista me mencionó 12 personas más,
Entonces calculo que estarán por encima de los 60 trabajadores ahora mismo propios, que le digo que es una cifra muy similar a la que puede tener Freire, que creo que está por encima de los 70, o Armón, que tiene una base muy importante a nivel de ingeniería, pero no tanto de mano de obra a nivel de grada de astillero. Cuando se confirmó en el gobierno anterior que el contrato para la construcción de estas 2 lanchas OPV era con Cardama, hubo discusión política acá en Uruguay, y una de las críticas venía por el hecho de que este astillero no tenía experiencia en la construcción de buques militares, y sobre todo de estos buques militares. ¿Este asunto se discutió allá? ¿Se cuestionó? ¿Se comentó en Galicia? Es que la industria naval evidentemente hay un condicionante a la hora de acceder a pedidos. Muchos, sobre todo cuando son licitaciones públicas, te piden cierta experiencia. Y tú puedes acreditar esa experiencia o no, y puedes acreditarla de una forma o no. Normalmente, cuando un astillero nacional, en este caso España, entra en un nicho de negocio, como pueden ser en este caso las OPVs, ¿no? Las patrulleras oceánicas, normalmente es el propio gobierno el que confía, ¿no?, en encargarle una para que luego, oye, cuando la acaba, puede ir al resto del mundo y mostrar, mira, soy capaz de hacer esto porque ya he hecho una. Entonces, cómo entran en esos nichos es una de las claves, ¿no?, para entender si sirven o no para ese trabajo. Evidentemente nadie nace, como decimos aquí, nadie nace aprendido, ¿no? Por algo hay que empezar siempre. Y en el nicho de las patrullas oceánicas, Cardama se estrenaba con este contrato. Al mismo tiempo, Armón, a 100 metros de Cardama, también se estrenaba en este nicho con un barco de un tamaño muy similar, mucho más elevado a nivel tecnológico, y que vendieron mucho más barato de lo que cuesta estas OPVs para Uruguay. Ajá. Otro dato, este contrato de 82 millones de euros con Uruguay, se ha informado, es el más voluminoso que Cardama ha tenido en su historia. Sí, Cardama, claro, 110 años de historia dan para mucho, y lo que hace muchos años, cuando en España se usaban pesetas, ¿no?, hoy son euros como el resto de la Comunidad Europea. Cuando era entonces, igual le encargaron, imagínense, 5 barcos a la vez por un X millones de pesetas, e igual al cambio era tanto como este de Uruguay, pero teniendo en cuenta los datos que tenemos, sí, probablemente el de Uruguay es seguramente el de mayor cuantía económica. Y para ubicar este contrato en la historia reciente de Cardama, tengo entendido que últimamente la empresa venía facturando menos de 10 millones de euros por año, ¿puede ser? Claro, es lo que comentaba antes. En el naval es complicado analizar las facturaciones, porque los hitos marcan mucho de año a año cuánto facturas. En este caso, si se tratase de un astillero que solo hiciera construcción naval, solo computarían los hitos que se dieron en ese año, ¿no? Pues en el 2024 pones la quilla, entonces ingresas un dinero, y el año que viene, imagínense que a lo largo del año concluye el barco y recibe una cuantía mucho mayor. El contrato es el mismo, pero se divide en varios años, por eso la facturación puede variar. Por ejemplo, yo lo que sé es que Cardama tiene una cartera de pedidos, así lo declaran en sus cuentas por lo menos, que cuantifican un total de 120 millones de euros. Eso sin contar las reparaciones o lo que llaman varadas reglamentarias, que ahí también Cardama en eso sí que es un referente. De hecho, las instituciones aquí españolas suelen confiar en Cardama para reparar sus barcos de un alto nivel tecnológico, como pueden ser oceanográficos en este caso. Y una última, antes de llegar a lo que ha ocurrido en estos días. Yo mencioné ya que tú has seguido el tema, has seguido este contrato desde siempre, has escrito una cantidad de notas, y en una de ellas, de mayo, consignaste tensiones políticas, digamos, o lo que se veía como tensiones políticas con el nuevo gobierno de nuestro país. El 15 de mayo, un artículo con tu firma dice: Cardama pone la quilla del primer patrullero de altura para la Armada de Uruguay. El astillero vigués celebró un acto que no contó con la presencia de autoridades. ¿Fue extraño? ¿Llamó la atención negativamente que no hubiera autoridades del país que había contratado?
A mí me llamó la atención porque yo que he acudido pues, a todos los astilleros de la zona en hitos significativos, como puede ser la colocación de quilla o la ceremonia de entrega o de bautizo del barco o de la propia botadura, es habitual que sean representantes, si es de una empresa, pues de la empresa, o si es de un país, del país, a diferentes escalas. No tiene por qué venir el presidente del gobierno, ¿no? Pero alguien de la Armada, quizás. Me llamó la atención que no hubiera nadie. Y yo, evidentemente, lo achaqué a lo que se puede ver ya no solo estos días, sino desde que se adjudicó el contrato, que hay una batalla evidentemente política muy importante en torno a este contrato entre, entiendo, el Partido Nacional y Frente Amplio, por lo que he podido leer, vaya, y siempre se usó, por ejemplo, esa palabra desprolijo, que a mí me llama mucha atención porque aquí no se utiliza, no existe en nuestro diccionario, pero la entiendo perfectamente y yo entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Del hecho de que no hubiese nadie aquí presente en Vigo para este acto. Enseguida retomamos la entrevista con Adrián Moedo, periodista especializado en asuntos navales de El Faro de Vigo, un periódico, un diario que es el más antiguo de España en circulación. Adrián Amoedo es la firma que llevan casi todas las notas publicadas en el diario El Faro de Vigo sobre el negocio de las patrullas oceánicas que el Estado uruguayo encargó al astillero español Cardama. Adrián es periodista desde el año 2013 para ese periódico, el decano de la prensa española, que sigue de cerca la actividad naval y portuaria, esa que es muy importante en esa ciudad emblemática de Galicia. Con él estamos conversando esta mañana. Adrián, estaba mirando los mensajes que envían los oyentes por WhatsApp y ¿sabés que vino una racha de varios mensajes con la sorpresa que les provocó a estos oyentes que tú mencionaras que hay otro astillero de Galicia y a pocos metros de Cardama que está construyendo una OPV similar con tecnología incluso más sofisticada y a un precio menor? ¿Cómo es eso? Pues sí, bueno, en realidad el barco ya está culminado y entregado. Se entregó este año. Se llama Duque de Ahumada, el barco, y fue encargado por la Guardia Civil, que no sé si lo conocen, es uno de los cuerpos de seguridad que hay en España, y tiene una división marítima. Y bueno, necesitaban un barco, bueno, los dos barcos oceánicos que ellos tenían estaban muy, muy anticuados, aparte eran barcos ya que incluso nacieron con otro propósito, ¿no? Pesqueros y demás, y se transformaron, y necesitaban una nueva unidad. Y encargaron este buque, se llama Duque de Ahumada. Estoy viendo ahora, intentando ver los metros que tiene, pero yo recuerdo que superan los 80 metros. Y el precio total final superaba por muy poquito los 35 millones de euros. Y sí, hablamos también de un barco con helipuerto, con capacidad para desplegar barcos más pequeños. Incluso recuerdo que se mejoraron los barcos esos pequeños para que fueran de mayor tamaño. O sea, es un barco muy, muy completo y cuenta como OPV, ¿no? Como patrullera oceánica. Y sí, se entregó este año y nada, escasos metros de Armón, pues simplemente pues porque uno pone un precio y otro pone otro. Con este precio, Armón ahora entra en el nicho de las OPV y podrá ofertarlas, como lo que mencionaba antes, podrá ofertarlas en el resto del mundo. Uh-huh. El precio de ese está en 36 millones de euros, cuando 35,5 creo, sí. Ajá. Cuando estos que se está construyendo para el Estado uruguayo superan los 40 millones de euros cada uno, ¿no? 41 con algo, en teoría. Exacto. Cada uno, sí. Ya continuamos. Presenta Previsora Martinelli. Martinelli, desde 1882. Adrián, ¿cómo cayó el anuncio de hace una semana hecho por el gobierno uruguayo en cuanto que iba a presentar denuncia penal por presunto fraude o estafa en la garantía de fiel cumplimiento del contrato con Cardama, pero que además iniciaría las acciones para cancelar ese acuerdo? Pues bueno, evidentemente fue algo muy llamativo porque no es habitual que el presidente de un gobierno, sea el país que sea, haga una rueda de prensa para anunciar que va a quitarle un contrato, ¿no? O a rescindir un contrato a un astillero de nuestra zona. Vamos, no recuerdo un caso similar.
Entonces, claro, fue impactante. Yo recuerdo que lo vi aquí muy temprano por el cambio horario. Allí se dio una rueda de prensa, creo que fue por la tarde, a última hora de la tarde. Sí, la conferencia de prensa Y fue a las sí, 19:30 de acá. claro, entonces entre que ustedes la cubren y la publican, se publicó más tarde la noticia, que fue cuando yo la vi ya al despertarme al día siguiente, y a mí me impactó, porque claro, no nos la esperábamos. Y en la gente, en la comunidad, ¿cuál fue la reacción? Pues por el número de visitas que tuvo esa noticia en la página web, entiendo que le llamó mucho la atención. Yo creo que lo que más llama la atención es eso, es que sea el presidente de un gobierno el que salga a dar este mensaje, porque al final es un contrato, ¿no?, entre un Estado y un privado, que yo entiendo que por la cantidad, el volumen de dinero es de mucha importancia para Uruguay, pero nunca habíamos visto algo así. Entonces, el sector, por ejemplo, yo las fuentes que he consultado de la industria auxiliar, ¿no?, las asociaciones que hay, mencionan bueno, que esperemos que esto se resuelva, que llegue a buen puerto, como se suele decir, y que el contrato pueda continuar para que no se vea afectado al final ya no solo el astillero, sino la industria naval de Vigo o Galicia en general. Uh-huh. Destacabas el hecho de que el presidente de la República participó, protagonizó el anuncio. A ver, ¿podrías abundar en esa observación? Bueno, claro, normalmente cuando es algo así ya no es ni siquiera la administración la que hace una rueda de prensa, ¿no? Simplemente se le comunica, entiendo, que a la empresa por otra vía, no sé si vía interna para resolución del conflicto del contrato o a nivel judicial incluso, pero que lo hagan en una rueda de prensa a mí personalmente me llamó la atención, y eso le dio un cariz de mucha mayor importancia, ¿no? De que la cosa iba en serio, de que sí que parecía que el contrato se iba a caer, algo que parece que en los últimos días, por las declaraciones tanto del propio Orsi ayer como de Alejandro Sánchez o de Jorge Díaz estos días, parece que igual puede haber una mediación, ¿no?, y una solución al conflicto, que al final es lo que desea también un poco la ciudad de Vigo, ¿no? No le gustaría ver caer a un astillero de 110 años de historia. Ahora vamos a eso, pero en un comunicado que Cardama emitió este domingo, señala, entre otras cosas, que ha sufrido daño reputacional por esta situación. ¿Efectivamente afectaron al astillero estos últimos hechos? ¿Se generaron rumores, comentarios negativos allí? Claro, yo creo que es muy pronto para saber si esta noticia le ha afectado a nivel económico, ¿no? De si había algún contrato que iba a poder acceder y que lo haya perdido. Yo sé que están ahora mismo trabajando en otra serie de contratos. Uno, por ejemplo, con la Autoridad Portuaria de Vigo, sé que tienen una reparación ahora del Instituto Español de Oceanografía, que ya no es cosa menor tampoco, y con reparaciones de otros barcos de clientes habituales de pesca, por ejemplo. Hablamos de arrastreros grandes, ¿no?, de 60, 70 metros. Y de momento siguen en ello, pero evidentemente esto lo puede imaginar cualquiera, ¿no? Imaginemos que vamos a comprar una casa y nos enteramos de que la constructora, las casas se caen a pedazos, hay defectos por todos lados. Uno se lo piensa, ¿no? Uh-huh. Antes de hablar con esa constructora, pues lo mismo está pasando aquí. Si un cliente ve las noticias, puede decir, bueno, en este astillero no meto mi barco. Ese es el daño reputacional que puede causar. Y esto lo hemos visto en otras ocasiones con otros astilleros, evidentemente. En el centro de la controversia, del escándalo, está otra empresa, ¿no? En el centro de la decisión que toma el gobierno, la atención está puesta en otra empresa, Eurocommerce Limited, que es una firma británica que le concedió a Cardama el aval que se necesitaba para el contrato con Uruguay y cuyos datos y reputación son por lo menos dudosos, ¿no? En el gobierno uruguayo se llega a sostener que se trata de una empresa de papel, una empresa trucha, como decimos acá en Uruguay. ¿Tú habías oído nombrar a Eurocommerce? ¿Se la conoce de trabajos de otros astilleros o de vínculos con la industria local? No, para nada, pero ya no es solo que no se conozca esta empresa Eurocommerce, sino que realmente no es habitual conocer con quién hacen las garantías o firman los contratos a nivel bancario, financiero, los astilleros. Es muy extraño que se conozca contrato o incluso, como he visto estos días, las hojas notariales.
estoy viendo un nivel de filtración de documentos que yo nunca había visto en cualquier otro tema, ni en ninguno de los otros astilleros que mencioné que han caído por aquí. Se llegó a ese nivel de conocimiento de datos. Claro, aquí evidentemente fue en esa rueda de prensa cuando se comentó esta empresa, y no, esta empresa no se conoce para nada por aquí, no sabemos nada de ella, y evidentemente aparte es de Reino Unido, y por lo que parece sí que hay sí que esa empresa tiene algún tipo de irregularidad. Sí, claro, la empresa tomó estado público porque es con ella que se produjo el problema, ¿no? Cardama tenía que renovar la garantía, que era por un año, debía renovarla ahora en octubre, pero tenía que notificar la renovación al gobierno un mes antes, en septiembre. Esto no lo hizo. El gobierno reaccionó, se puso a investigar y se venía la fecha de vencimiento de la garantía, decidió ejecutarla, y cuando fue a ejecutarla, cuando fue a cobrar, digamos, se encontró con todas estas sorpresas a propósito de la trayectoria reciente de Eurocommerce, ¿no? Claro, yo creo que eso es la clave de todo, ¿no? Al final, si tú quieres ejecutar algo que es tu derecho en el contrato, así está estipulado, de que quieres ejecutar las garantías y te encuentras con eso, evidentemente es normal que salten todas las alarmas. Ahora habrá que ver hasta dónde llegan las responsabilidades, ¿no? Pues ya lo habrán visto, lo dejó caer Mario Cardama en varias intervenciones y lo dijo claramente. Quizás ellos también hayan sido estafados, ¿no? Y han dado una prima para formalizar estas garantías que ahora ya seguramente esté perdida y tampoco la puedan recuperar. Yo lo consultaba con un abogado experto en Derecho Mercantil y Derecho Internacional Marítimo aquí en Vigo, que probablemente aquí haya dos personas, o bueno, dos personalidades jurídicas afectadas, ¿no? Que sería el Estado uruguayo y Cardama probablemente. Ahora, eso ya, lo que pase con esta empresa, yo creo que se nos escapa, tanto desde Vigo como desde Uruguay, quizá tenga que ver más con lo que se puede hacer a nivel judicial en Reino Unido. Uh-huh. Entre lunes y martes, varias autoridades de gobierno dejaron abierta la puerta a dialogar y negociar con el astillero Cardama. ¿Por qué? Bueno, enfatizaron que lo que se resolvió fue iniciar acciones para la rescisión del contrato, pero a esos efectos hay que cumplir con una serie de procedimientos que están previstos en el propio acuerdo y que son los usuales en la normativa de nuestro país. Y a esos efectos el primer paso es la comunicación, el diálogo. Si no hay entendimiento, incluso después se pasa a una eventual mediación y recién después, digamos, a las medidas más drásticas, ¿no? ¿Cómo vieron este giro que tuvo el tema desde lo que pareció ser el enfoque inicial, que era ir derecho a la rescisión? Claro, es lo que menciona. Al final, cuando se dio aquella rueda de prensa, parecía, entre comillas, la hecatombe, ¿no? En plan, ya está, se ha acabado el contrato, probablemente Cardama tenga que devolver el dinero, se come esos bloques que ya están ensamblados y ya está, se acabó el asunto. Claro, con el paso de los días sí que las declaraciones se han ido, no sé si suavizando dentro de la firmeza de ese proceso, ¿no? De rescisión de contrato en el que han iniciado, de que pueda haber una solución negociada, entre comillas, de alguna parte, ¿no? Esa mediación. Claro, incluso ayer yo veía unas declaraciones del propio Orsi en la que decía, bueno, si presentan otra garantía. Claro, yo no sé si esa posibilidad está encima de la mesa o no. El astillero, por lo que sé, recibió la primera comunicación oficial, la recibió este lunes. Y que era en la línea de lo anunciado en la rueda de prensa, sin profundizar mucho más. Sí, entonces, sí, le llegó el lunes la notificación del Ministerio de Defensa Nacional que se iniciaban estas acciones, ¿no? Sí. Sí, bueno, se publicó antes en Uruguay, la verdad, creo que fue el medio El Observador el que lo adelantó, y yo lo comprobé aquí, ¿no? Lo cotejé con las fuentes locales y sí, me dijeron que fue el lunes cuando llegó la notificación. Yo creo que estamos, por desgracia, para ambas partes, porque al final Uruguay quiere los barcos y Cardama querrá completar el contrato. Yo creo que estamos en una fase muy inicial de todo este proceso y que me temo que puede ir para largo. De todos modos, la puntualización que se hizo desde el gobierno uruguayo es que la comunicación con Cardama va a ser absolutamente formal, no como Mario Cardama reclamaba, venir acá a Montevideo y reunirse con el presidente de la República, con la ministra de Defensa Nacional para conversar y arreglar, ¿no?
Sí, eso fue lo primero que se trasladó desde el astillero, que se buscaba presentarse en Uruguay e intentar solucionarlo lo antes posible. Claro, quizá con el paso de los días es lo que comentaba, ¿no? Que igual parece que va más para largo y que tampoco es esa el cauce. El cauce, no sé si es el cauce legal, si es en sede judicial o es a nivel mercantil. No, yo creo que es pronto para saberlo. ¿Qué implicaría para la empresa la caída de este contrato si finalmente fuera eso lo que ocurriera? El principal daño, más allá de que se resolviese a nivel de resarcimiento a Uruguay o no, depende de eso, el principal problema es el daño reputacional. Es el que probablemente los clientes ya no confíen en Cardama. Y claro, si no confían en ti, tú pierdes capacidad financiera y acabas desapareciendo. Eso es evidente. Pero como le podría pasar a cualquier empresa en cualquier otro ámbito si se diera algo así, ¿no? De que se publicita que te están quitando un contrato de tanto calado y que te ves entre la espada y la pared. Evidentemente, eso sería probablemente un daño muy, muy, muy grande para el sector del naval de Vigo. ¿Y cómo está hoy, cuando llega este momento crítico, la empresa? Han circulado versiones a propósito de dificultades financieras o económicas, incluso diferencias entre los accionistas de Cardama. Mira, ese accionista que no ha firmado las cuentas, yo lo conozco muy bien, porque precisamente era la persona que era directora del astillero que le digo Hijos de J. Barreras, cuando pasó todo aquel drama que culminó con la caída del astillero. Entonces yo lo conozco muy bien y precisamente fui yo quien le dio la noticia de, mira lo que han dicho en Uruguay, ¿no? En esa rueda de prensa. Entonces, parece ser que es habitual que él no firme las cuentas. Tiene un porcentaje, pero no la mayoría. Y evidentemente, él, no sé si lo han visto, pero él ha hecho unas declaraciones, porque es presidente de la Feria del Naval de aquí de Vigo, un certamen que se hace cada 2 años para reunir al sector y bueno, clientes y demás, y coincidió que esa semana había un acto de la preparación de la feria y le preguntaron, y claro, él dijo que esperaba que se solucionara, ya no solo por él como accionista, digo, sino por él como empresario, porque él también es empresario de auxiliares navales y entiende que sería un golpe para el naval. Más allá de eso, Cardama el año pasado cerró con beneficios, con 100.000 euros de beneficios. El anterior creo que habían sido 300.000 euros, algo más de 300.000 euros de beneficios. Está trabajando tanto en el barco de Uruguay como en el primer barco de Uruguay como en otros encargos. De hecho, está previsto que en las próximas semanas, 2-3 semanas, entregue un barco para Senegal de 50 metros, que por lo que dicen los expertos, a nivel tecnológico es más complicado que las OPVs incluso, que es, bueno, tiene varias funcionalidades, es multipropósito, y que precisamente es para una autoridad que custodia los mares de Senegal. No sé si es tan de tipo militar, pero bueno, que es para custodiar los mares del país. Entonces, bueno, ahí está, sigue trabajando dentro de que tiene una losa reputacional ahora mismo encima, evidentemente. ¿Y los trabajadores cómo están? ¿Has hablado con ellos? ¿Qué ambiente existe en el personal de Cardama? En el personal, como igual con los auxiliares, que aunque no se han pronunciado públicamente, yo sí que he hablado con algunas de ellas, lo que te dicen es que hay cierta intranquilidad, evidentemente. Son noticias de calado que salen como salen, ¿no? Con un presidente de gobierno diciéndolas, que es importante, claro, es relevante para el astillero y para la industria. Entonces, evidentemente hay intranquilos por esa incertidumbre de se soluciona, no se soluciona, se cae, no se cae el contrato. Esa es la palabra, yo creo, incertidumbre. Y para terminar, otro tema en discusión es si Cardama está cumpliendo o no con el cronograma de obras pactado con el Estado uruguayo. Ayer el diario El País, acá, reveló un informe de avance de obra del Ministerio de Defensa, elaborado a su vez por oficiales uruguayos de la Armada que se encuentran en Vigo y que da cuenta de un atraso significativo en los hitos que el astillero español debía cumplir en la construcción de estas 2 patrulleras. El documento, que está fechado con una actualización el 15 de octubre, compara el avance real de la obra con el cronograma presentado por el astillero en mayo. Y la principal evidencia de incumplimiento está en los módulos de la embarcación,
donde luego se ensambla el casco del buque. Hasta hace 2 semanas había 11 ensamblados y según el cronograma presentado por el astillero en mayo, se debería haber llegado ya a 19. Entonces, 8 módulos de retraso a esa fecha, la fecha del informe, 15 de octubre. ¿Ustedes tienen estos datos también? Sí, esos datos los he visto en la prensa uruguaya. Aquí lo que siempre se ha trasladado, bueno, lo último que se ha trasladado en los últimos mes más o menos, es que este primer barco estaba en lo que son los aceros en un 60%. Claro, esto es, evidentemente, comparado con esos datos que se publicaron ayer, puede llamar mucho la atención, pero a mí lo que me cuentan a nivel naval, vaya, es que ese porcentaje no se cuenta tanto en número de módulos, porque hay módulos que llevan mucho más tiempo hacerlos o pesan mucho más porque son más complicados o tienen más puntos de soldadura que otros. Entonces, ellos yo creo que hacen esa cuenta del 60% por ahí. Si finalmente es que era un 20%, ¿no? La otra cifra que se está comentando por Uruguay, si es esa, pues la verdad es que aquí lo desconocemos. Lo que vemos es el casco con una forma ya bastante avanzada en la grada del astillero, que está casi a pie de calle, lo puede ver cualquiera, y bueno, parecía que avanzaba. Quizás sí con algo de retraso, puede ser, pero bueno, creo que por lo que he podido ver en el contrato filtrado que tenemos, yo creo que todos los periodistas que seguimos este tema, si finalmente hubiese algún tipo de retraso, el contrato incluía una serie de penalizaciones, incluso por días de retraso. No, creo que eran 5.000 euros por día de retraso en la entrega, con lo cual, bueno, si hay un retraso podría estar previsto. Eso yo creo que no sería como tal un incumplimiento del contrato. Sí, recordemos que esa primera nave, según lo que está establecido en el contrato, tiene que entregarse a mediados del año que viene, ¿no? 18 meses desde la entrada en vigor efectiva del contrato. Sí, que ese es un error que se repite mucho. Yo que estoy últimamente pegado a Twitter por todo lo que se está diciendo en Uruguay, no a nivel informativo, y veo que hay muchos comentarios de que la gente, creo que por un anuncio que hizo el anterior ministro de Defensa, no Castelldevall, sino Javier García. Sí, que mencionaba eso. Claro, al final aquí los hitos en la industria naval se cuentan desde el momento en el que el contrato entra en vigor. Esa dilación para que entrase en vigor creo que sí quedaba para que el barco se entregase a mediados de este año. Del año que viene, perdón. Sí, termina siendo mediados del año que viene, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿no? 18 meses. Correcto, sí. Adrián Amoedo, periodista de El Faro de Vigo, especializado en temas navales y de pesca. Te agradezco la participación hoy en Perspectiva y este panorama que nos han dado. Seguiremos en contacto seguramente. Sí, un placer. Yo la verdad que muy agradecido por la llamada, que me dejéis participar un poco en este debate, ¿no? Y en esta noticia que es de calado a ambos lados del Atlántico. Volvemos a conversar. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva, cambiamos de tema. ¿Para dónde vamos? Primero a la economía argentina y después a Río de Janeiro en Brasil con este día negro y sangriento que se vivió ayer.